buenas tardes, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este tema 10 que tenemos, en donde vamos a hablar de la corrupción y las obligaciones legales en el ejercicio de la profesión. Hoy les quiero mandar un afectuoso saludo desde la Universidad de Tarapacá, acá en Chile, donde estamos impartiendo un curso, y también quiero externarles mi alegría por habernos topado con 465 participaciones hasta la noche de ayer. Eso quiere decir que estuvo muy movidito el blog, y yo creo que el primer punto de partida, esa premisa que tuvimos de si la corrupción será el aceite que pone en marcha el mecanismo de la sociedad en México y en el mundo, pues yo creo que da para mucho y da para una discusión muy amplia. También quisiera felicitar en este breve video que vamos a tener, pues la participación y el ánimo que han tenido Edgar Madrid y Luis Pacheco, porque han hecho que sus estudiantes estén manteniendo un nivel alto de discusión y un nivel importante, crítico de discusión, que eso es lo que más me importa. Miren, quisiera destacar siete participaciones de compañeros y compañeras de ustedes que hablan de dos cosas: uno, de los tipos de corrupción que hay, pero también de algunas condiciones que propician esta corrupción y que están asociadas a la naturaleza del acto mismo, a la naturaleza del acto corrupto. En principio, quería comentarles que hay tres tipos básicamente de corrupción. La negra, esa corrupción que definitivamente nadie aceptamos, que todo mundo denunciaríamos y que todo el mundo estaríamos en desacuerdo de llevar a cabo, tipo de corrupción que conocemos bastante bien por los ejemplos que ustedes mismos me ponían en el blog. Pero también tenemos una gris, ¿sí? Una forma de corrupción en donde todavía hay como una suerte de nebulosa para definir o para distinguir qué acto es, dentro del marco de lo legal, aceptable, acto que todavía no es punible, pero que en las prácticas nosotros pudiéramos entender como un acto que no es moralmente deseable. Tenemos un tipo de corrupción que es la blanca, en la que por la no gravedad de las consecuencias o los efectos de este acto, pareciera que todo el mundo podemos aceptar. Parte de los comentarios que me hicieron algunos y algunas de ustedes están paliados o están atemperados, moderados, digamos, por ubicarlos, ¿sí?, en esta forma de corrupción blanca. Sin embargo, yo quisiera preguntar, así como popularmente se dice, no sé si se valga decir que estamos poquitos o muy embarazados. No es lo mismo estar de un mes de embarazo a 9 meses, obviamente, pero de que la persona está embarazada, está. Entonces, yo no sé si podamos nosotros decir que, tal como por ejemplo nos decía en este caso David Rodríguez, nos decía, bueno, hay sobornos o hay actos de corrupción, ¿sí?, que definitivamente no se pueden erradicar de nuestra cultura, de nuestro país, ¿sí?, y nosotros nos vemos en la encrucijada, pues en ocasiones aprovechar, así como en el judo o como en el jiu-jitsu, aprovechar su fuerza, ¿sí?, para incentivar o eficientar algunos procesos que llevan a cabo las personas físicas y las morales. Sin embargo, esto que nos dice David a mí me hace recordar lo que es la antinomia de la acción. Difícilmente, como dicen algunos filósofos, un acto que tiene un fin bueno, si lo llevamos a cabo por medios que son malos, hace al acto mismo bueno. Es decir, es criticable, es cuestionable, es todavía discutible este hecho de que digamos, bueno, si hay una corrupción de carácter blanco, es decir, creo yo que en ocasiones facilitar los procesos mediante una recompensa, una motivación, un estímulo económico a un funcionario público puede hacer que un gran negocio funcione. Eso no sería tan malo, nos diría David. Sin embargo, por el otro lado tenemos la contraparte, como él mismo la plantea, de una persona que se cruza un semáforo o un alto en estado de ebriedad puede provocar otro daño. Hay distintos tipos de daño, distinta gravedad, pero al final del día el acto de corrupción nos lleva a efectos o a consecuencias negativas o indeseables dentro de la sociedad. También Violeta Massa nos decía que la corrupción en México, al utilizarla como un aceite, digamos, que pone en marcha la maquinaria del Estado y la maquinaria de la empresa, pues va socavando poco a poco los programas públicos, y los costos de los sobornos no solamente van haciendo más ineficiente el funcionamiento de las organizaciones, sino que también corrompen el espíritu de estas. Gabriela Espinosa, por su parte, nos dice que la corrupción está alineada con un mal uso del poder, ¿no? Pero al final de cuentas, dice ella, no deberíamos de ver tan lejana la corrupción, ¿sí? O sea, de Texas arriba. ¿Por qué? Porque la corrupción
se da mediante un círculo vicioso. Para que yo pueda corromper a otro, es necesario que yo me corrompa, que rompa el marco de lo legal. ¿Sí? Entonces, Denis Ortega nos dice, bueno, no deberíamos de sentirnos del todo tristes o del todo afectados, porque la corrupción es un mal de muchos países, y nos pone algunos ejemplos, ¿no?, de estos países de primer mundo desarrollados, y también el caso de nuestro. Pero no deja de reconocer, Denis, que esto, aunque tiene algunos efectos negativos, también, y haciendo gala de unas referencias que están más allá de las lecturas que nosotros dejamos, que me parecen muy adecuadas, ¿sí? Nos dice que tiene efectos positivos, que son ¿cuáles? Integrar a las élites divididas, por ejemplo, o promover la circulación del capital. Claro, si nosotros vemos el informe con más detenimiento que ustedes revisaron de Transparencia Internacional, nos daremos cuenta que al menos en el caso de México, el costo de la corrupción es muy alto. Por ejemplo, Lucy Iturbe nos dice que en este caso la sociedad mexicana, al vivir una cultura de corrupción, se corrompe, pero pero entra en un proceso de descomposición social que afecta el bienestar y el bienestar social. Por ejemplo, ella, haciendo uso de alguna información ya de varios años, nos dice que en el caso de México la corrupción asciende a 23,000 millones de pesos. Imagínense ustedes qué podríamos hacer con 23,000 millones de pesos en nuestro país. Por lo tanto, así como Carlos Pavón nos señala, dice, bueno, este asunto de la corrupción está ligado más que todo pues, a una forma de pensar, una forma de entender las vías para ser un actor principal en algunos escenarios de la República. Por ejemplo, si yo quiero participar de la esfera del gobierno, si yo quiero hacer negocios con el gobierno, bueno, pues tendría que entrar por alguno de estos factores que él señala, que son la burocracia, la regulación vaga y los sistemas basados en la lealtad. Dice que estos tres factores son los que determinan de un modo u otro, ¿sí?, los niveles de corrupción. Es decir, una alta burocracia puede hacer farragosos los procesos y por lo tanto necesitamos agilizarlos mediante un incentivo. Una regulación vaga que no nos deje en claro cuáles son los límites del actor moral también pudiera contribuir a esto, y un sistema basado en la lealtad, en donde es fácil, mediante, como lo hemos venido diciendo, una sociedad que se mueve a partir de intereses económicos, pues que pongamos en tela de juicio o en entredicho, ¿sí?, el sentido de la lealtad cuando nosotros la podemos comprar con un recurso económico. Alistair Hernández nos dice que pues, el problema, y yo creo que esto ya me da oportunidad de pasarme a la naturaleza, ¿sí?, de lo que sería el elemento de un acto corrupto. El problema, dice, es que en México nosotros el asunto ya lo hemos normalizado, ya lo vemos como algo consustancial a nuestro actuar. Y ese es un problema difícil. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar con este trabajo desde casa, con este trabajo desde todas las esferas, no necesariamente en aquellas esferas donde se movilizan o los recursos económicos, sino en esferas en donde sí, ya tenemos en claro cuál es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque los elementos de un acto corrupto apelan a cuatro asuntos. En principio, a la violación de una responsabilidad o de un deber profesional, ¿sí? Se viola un deber, sería un segundo elemento. ¿Por qué? Porque buscamos un beneficio de cualquier tipo, sea un beneficio social, un favor personal, o bien un beneficio de carácter material, económico o en especie. También un tercer elemento del acto corrupto sería que no siempre la corrupción supone un acto ilícito, es decir, un acto que es punible dentro del marco de la ley. De ahí que haya mucha manga ancha para que nosotros podamos hacer y deshacer en otros contextos. Y también hay otro elemento aquí, que es el de la secrecía del acto. Para que, digamos, nosotros estamos frente a un acto corrupto, pues necesitamos que ese acto tratemos de ocultarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una responsabilidad civil, ¿sí?, y por lo tanto una responsabilidad penal. Y aquí yo quisiera, viendo este asunto de la manera en que el acto corrupto y los elementos del acto corrupto forman parte, como decía uno de ustedes, del pensamiento, bien de la cultura del mexicano, yo quisiera recomendarles la lectura de un libro que me parece a mí sensacional en este sentido, que es el de El país de la mentira, de Sara Tsekovich. Y ella nos dice pues, que en México nosotros tenemos algunas formas de mentira. Dice, pues, ¿cómo le hacemos para mentir? Bueno, pues mediante maquillaje de cifras, mediante imprecisiones, mediante
ofrecimiento de datos incompletos, cuando magnificamos información, cuando la ocultamos, etc. El problema es que en un país como el nuestro, ¿sí? Podemos encontrar que la mentira está presente en un discurso público, ¿sí? Que está, por ejemplo, presente de una manera deliberada, decidida, consciente, sistemática, y por lo tanto en ocasiones se vuelve inevitable, incluso, y esto es lo más triste del asunto, necesaria. ¿Por qué? Porque la mentira viene de todos los actores sociales de la sociedad. Escuchamos mentiras de parte del gobierno, de los políticos, de los empresarios, de los clérigos, de los académicos, ¿sí? Y todos en esta trama de corrupción, en esta trama de facilitar procesos, de agilizar procesos, en ocasiones pues nos sumamos a lo que sería la cultura de la mentira. Y esta cultura de la mentira, ¿qué tiene que ver con el ejercicio de la profesión? Bueno, pues que afecta no solamente en esos 26.000 millones de pesos de los que hablamos, sino que va drenando poco a poco nuestra integridad, nuestra capacidad de ser humanos, ¿sí? De podernos solidarizar o sentir parte del otro. El problema es que vamos derruyendo, vamos destrozando poco a poco los lazos de confianza entre los distintos grupos de interés que conforman pues las relaciones en las instituciones que se dan en la sociedad, tanto en el ámbito económico como en el ámbito gubernamental o civil. También vamos aumentando los gastos administrativos, ¿sí? Para prevenir o para evitar el fraude, o bien vamos reduciendo los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad en las organizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las organizaciones no se crearon para pagar multas, no se pagaron para pagar corruptelas, se crearon, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer un trabajo eficiente en ellas y podamos, pues, de manera efectiva, productiva, ¿sí? Recuperar lo que hemos invertido en ellas. Entonces, yo quisiera, ya para cerrar este asunto, que tuviéramos conciencia de cuál sería el papel del Colegio de Profesionistas para cerrar esta trama de la corrupción, o para evitar esta trama de corrupción y convertir este círculo vicioso en no virtuoso. En principio, los colegios de profesionistas tienen como función pues la vigilancia del ejercicio profesional, es decir, estos dan fe, avalan que un ejercicio profesional es de calidad y cumple o satisface una demanda social concreta que representa el bien interno de la profesión. Segundo sería promover la expedición de leyes, reglamentos, o sea, propiciarla, ¿no? Ponerlo en la agenda política del momento para que podamos empujar para que algo se vuelva ley, una buena práctica, una buena norma se vuelva ley. Tercero sería auxiliar a la administración pública a promover la movilización de la misma, el mejoramiento de la misma, es decir, los colegios de profesionistas apoyan al gobierno para que estos puedan tener mejores prácticas y también los capacita, ¿no? Los capacita, propone aranceles profesionales, sirve de árbitro a veces entre conflictos que se dan entre clientes y profesionistas que ofrecen un servicio, fomenta la cultura y las relaciones con otros colegios internacionales, representa a los profesionistas ante la autoridad, formula estatutos. También el colegio tiene como función básica formar algunos peritos profesionales, ¿sí? Y dar fe de que algunos de los miembros, de los integrantes de las organizaciones empresariales y también gubernamentales, pues sean capaces o tengan las competencias suficientes para llevar a cabo su proyecto profesional y su actividad profesional. En suma, tú desde un colegio de profesionistas puedes contribuir a erradicar esta cultura, digamos, de la corrupción, que como ya hemos dicho, en ocasiones por mostrarse con tonalidades grises o incluso blancas, pues nosotros de modo inconsciente o a veces consciente pero minimizando el impacto de estas, pues promovemos a través de un ejercicio profesional y responsable. Te invito a que veas con detenimiento el material que tenemos designado para esta semana, lo trabajes y te deseo también muy buen fin de semana. Hasta luego.